Buenos días, Canvas Miami Lakes. Una vez más, día miércoles, día de entrenamiento, día de desarrollo, día de apoyo. Hoy vamos a hacer la clase en español como estamos acostumbrando la primera semana del mes. Y en lo que estábamos preparando el calendario, pensé, bueno, ¿qué clase podríamos hacer que dé valor, ok, a nuestros agentes? Porque hay tantos temas que siempre tocamos, pero pensé que una de las cosas más importantes es cuando ya tienes ese contrato firmado, sea tu primer contrato o sea tu quinto contrato, es sumamente importante de seguir las pautas del contrato para tener una transacción eh, eficaz, una transacción que llegues a la mesa de cierre sin problemas, que digamos, y que los clientes se vayan con una sonrisa en la boca. Y esa es la meta como nosotros, como agentes inmobiliarios, ¿ok? De que ese cliente se vaya contento, porque si ese cliente se va contento, te va a referir otros clientes, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo. Siempre recomendamos que si pueden trabajar con un Transaction Coordinator, deben tratar de hacerlo, porque nuestra función no es ser administradores, ¿ok? Nuestra función es vender bienes raíces, sea clientes que quieren vender, que quieren comprar, que quieren invertir, que quieren rentar. Hoy yo lo voy a explicar los pasos que uno debe seguir cuando tienen una transacción, y al final de esta clase ustedes van a decidir, esto es algo que está dentro de mi capacidad, esto es algo que, por ejemplo, eh, me gusta, voy a lidiar con esto, o esto es algo que le voy a encargar a lo que se llama un Transaction Coordinator. Sabemos que el equipo de Yala y Irelis tienen a Claribel que los ayuda incondicionalmente, pero aquí también en nuestra oficina de Miami Lakes contamos con el apoyo de mi tocaya, Marlene Reyes, que es nuestra Transaction Coordinator. Y le diré que le podemos dar muchas referencias de otros casos que ella ha manejado, que ha ayudado a nuestros agentes por un costo módico, y ese costo se paga después del día del cierre. Así que si quieren saber algo sobre nuestro Transaction Coordinator, por favor comuníquense conmigo y le podemos dar los detalles, le podemos dar referencias de lo que hace un Transaction Coordinator. Ok, entonces para la clase del día de hoy voy a compartir mi pantalla, ok, de lo que hace un Transaction Coordinator o lo que tendrían que hacer ustedes para llevar a cabo una transacción. Le diré que esta presentación está en nuestro canal de YouTube. No sé si han visitado nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, después que termine la clase, si ustedes quieren descargar esta presentación, vienen a nuestro canal de YouTube y va a ver todos los cursos por habido y por haber. No sé por qué está tan lento el internet, pero ahí vamos. Entonces van a visitar Canvas Real Estate Miami Lakes para que vean nuestro canal, ¿ok? Se deben suscribir al canal si no lo han hecho ya. Y aquí pueden apreciar en videos todos los cursos por habido y por haber que hemos dictado. Hace un año hay cursos en inglés y hay cursos en español. El de la semana pasada fue el curso de FHA, el nuevo programa de 100%, por ejemplo. Y de paso van a ver aquí unos flowcharts. Documents needed in the loop, documentos que se necesitan cuando van a preparar una transacción, open houses A la Z, rentas, tengo un contrato y ahora qué. Y aquí, ay, espérese, ¿sabes qué? No veo el de Transaction Coordinator. So, hoy día les pido disculpas, lo voy a poner para que ustedes lo puedan descargar de ahí mismo. Pero seguimos con el tema de la clase. ¿A dónde está Marlene? Aquí va. Le voy a enseñar bien rapidito. Mire esto. 1, 2, 7, 8,
10, 12, 19, 20, 23, 28, 30, 35 contactos que pueden llevar a cabo en una sola transacción. Imagínese usted mantener el control de todo esto. Así que empezamos. El escribir el contrato es fácil, ¿verdad? El mostrar propiedades es fácil, pero ya cuando ese contrato esté aceptado, ahí es cuando empieza la cosa. ¿Ok? Si fueran a trabajar con el Transaction Coordinator nuestro, esa persona entra a la cuenta de Datloop de ustedes y se designa como un Transaction Coordinator. Y todo lo que hace esa persona, ustedes van a tener acceso y van a ver el proceso a medida que se desarrolla. ¿Ok? El agente, por ejemplo, le entrega el contrato al Transaction Coordinator para preparar cualquier otro addendum que se fuera a necesitar. Y el agente debe revisar y aprobar cualquier cambio antes de enviárselo al cliente. Si son ustedes mismos, obvio, ustedes son los que van a colocar la transacción en Datloop y enviárselo al cliente para firma. ¿Ok? Si es el Transaction Coordinator, esa persona se ocupa de que su cliente firme. Si es el comprador, el comprador. Si el cliente es el vendedor, sería el vendedor. ¿Ok? Ahora, ya cuando se firme el contrato, el Transaction Coordinator, o si lo hacen ustedes, deben enviar el contrato y cualquier addendum que estipula el contrato junto con la preaprobación del financiamiento o prueba de fondos si es una compra en efectivo al agente que representa la transacción o si tienen el contacto directo con el vendedor. Después está el proceso de revisar el contrato y obtener iniciales si fuesen a dar una contraoferta. Y de acuerdo a cualquier instrucción que le dé el agente al Transaction Coordinator. Si no, ustedes mismos tienen que llevar a cabo esto. ¿Ok? Si es aceptado esos términos, el Transaction Coordinator revisa el contrato de punta a cabo. ¿Ok? Todos los formatos que requiere la oficina y muy importante en cualquier contrato, solicitar el Seller's Property Disclosure. Por lo general, yo diría que el 98% de las transacciones residencial le proveen o ustedes pueden solicitar que les envíen un Seller's Property Disclosure, porque eso lo va a requerir el banco. ¿Ok? Donde el vendedor de la propiedad hace sus declaraciones de todo lo que es pertinente a una propiedad con relación a la estructura, el techo, plomería, si hay algunas violaciones, todo lo que ellos saben sobre la propiedad que les ayuda a determinar en el periodo de inspección si van a proceder o no proceder junto con el reporte de inspección. Y este Seller's Property Disclosure usualmente se consigue cuando uno tiene el acuerdo de listado, la representación con el cliente. Y cuando ya entra un comprador a un acuerdo de compra, el comprador también debe firmar que recibió el Seller's Property Disclosure y eso después hay que enviárselo al banco. ¿Ok? Ahora bien, cuando ya todo esto se ha firmado, el Transaction Coordinator, o si lo hacen ustedes, tiene que hacer lo que se llama Submit for Review en Datloop. Es de la única manera que la oficina va a saber que hay un contrato nuevo que se ha aceptado, para que entonces la oficina procese esa transacción. Cuando yo digo procese, estoy hablando de establecer la transacción en el sistema contable que se llama Lone Wolf en nuestra compañía. Y eso está ahí hasta el día del cierre para después cerrar la transacción y pagarles a ustedes.
y de paso mantenemos copia de esa transacción por 5 años en dado caso de que haya algún reclamo de cualquier índole. ¿Comprende? Ahora bien, el Transaction Coordinator en Datloop crea lo que se llama task. ¿Ok? Y eso voy a hacer una pausa aquí para enseñarles a ustedes. Si no han contratado un Transaction Coordinator, ustedes mismos deben hacer esto, porque así en Datloop el sistema rastrea todo lo que es importante en el caso. Por ejemplo, cuando hay que entregar el depósito de escrow, que usualmente son 3 días después que el contrato se firma. Cuando hay que cumplir la fecha de inspección y decidir si van a proceder o no proceder. Cuando el cliente debe hacer aplicación formal a la hipoteca, si es que va a haber una hipoteca. Cuando se supone, si hay una hipoteca, deben tener la aprobación final del préstamo. ¿Ok? Y más adelante vamos a hablar un poquitico más de lo que es una aprobación formal y cuándo se supone que es el cierre de esa transacción, para que todo vaya de acuerdo a cómo debe ir y que todas las personas involucradas en la transacción estén al tanto de esas fechas. Y por qué es importante en nuestra representación, jamás queremos poner en juego el depósito del cliente que ha puesto de buena fe para considerar ese contrato y hacer ese contrato efectivo. Si no se cumple alguna de estas fechas, seríamos responsables de que ese depósito pudiese estar en juego y queremos siempre evitar eso. Entonces vamos a hacer una pausa en el paso número 8 y vamos a ir a lo que es Datloop, porque quiero mostrarles dónde se programa esto. A ver, dame regresar aquí, dame ir a una transacción en que el Transaction Coordinator cumplió todas las metas. A ver, creo que nuestro colega Orlando hizo una transacción que le trabajamos, si bien recuerdo. Momento. Sold, creo que es esta. Si no, vamos a una que hizo Enrique. Sí, es esta precisamente. Okay. Esta es la transacción de un cierre que se hizo en enero de este año. Fue una compra, como pueden ver, hay que clasificar siempre si es una compra, si es un listado, etcétera, etcétera. En estos momentos ya esa transacción está vendida, cerró, no estamos en preoferta, contrato, etcétera, etcétera. El valor del contrato, la fecha de cierre y al final usted va a ver esto que se llama task. El Transaction Coordinator colocó todas las pautas del contrato y lo que deben hacer. Y el sistema les notifica. En este caso, mi tocaya, Marlene Reyes, fue la Transaction Coordinator. Y ella fue colocando todas las fechas. Cuando mandó lo que se llama el Congratulations email, ¿ok? Y ellos no ven esta pantalla. Ay, disculpe, espérase, qué raro. Vamos a stop the share y vamos a hacer el share otra vez de nuevo. Muchas gracias, Carolina, por dejarnos saber que no están viendo. Ahora creo que están viendo la página de Datloop, ¿no es cierto? Ok, lo que hice fue que fui a una página en Datloop de una transacción que ya cerró. Voy a repetir de nuevo. Se clasificó y esto fue una compra, no un listing. En estos momentos esta transacción ya fue vendida, sold. El precio del contrato, la fecha que estaba estipulado para el cierre, etcétera, etcétera. Entonces aquí está todos los documentos que formaron parte de esa transacción y todo lo que son supporting documents. Mantenemos en el loop, en el sales folder, por ejemplo, todo lo que es el contrato y los addendums. En cambio, se debe crear un folder aparte que diga supporting documents. Ahí puedes poner el home inspection report,
el reporte de lien search, el reporte de inspección, de seguro, cosas que apoyan la transacción, pero no forman parte del contrato en sí. ¿Ok? Y otra cosita que quiero destacarle. ¿Sabe que a veces en un contrato hacemos muchos addendums, cierto? Van a ver que todos los addendums aquí están etiqueteados correctamente. El addendum número 1 fue una extensión al periodo de inspección. El addendum número 2 fue que llegaron a un acuerdo de que el vendedor iba a hacer algunas reparaciones. El addendum número 3 fue un ajuste en precio que se pudo negociar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante que ustedes etiqueten correctamente los documentos? Porque entonces ya saben qué cosa es ese documento, porque si ponen addendum, 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 no van a poder ver lo que es cada addendum, entonces les va a tocar abrir cada documento uno por uno. Y después se les va a olvidar lo que es cada documento, ¿ok? Ahora, a lo que iba hace unos minutos atrás que ustedes no podían ver la pantalla, al final de Loop existe esto que se llama Task. Y van a ver que en este caso Marlene Reyes es la Transaction Coordinator. Ella se asignó este expediente, pero ustedes pueden asignárselo a ustedes mismos si lo van a hacer ustedes. Y ella fue poniendo las fechas que había que cumplir todo esto aquí. Noviembre 28, noviembre 30, diciembre 1, diciembre 2, etcétera, etcétera, para que el sistema le notifique cada día cuando tiene que cumplir todo esto que está aquí. Por ejemplo, enviar el correo de congratulations, y ahora se los voy a mostrar, enviar las instrucciones para que hagan el depósito, hacer seguimiento con el prestamista, solicitar la carta de escrow, proveer cotizaciones para las inspecciones, hacer seguimiento del reporte de inspección, verificar si van a hacer reparación y darle algún crédito al comprador, obtener la aprobación de la asociación, porque en este caso había una asociación. Hacerle seguimiento a la compañía de títulos sobre el compromiso de título, confirmar la fecha del appraisal, informar a todo el mundo para coordinar el appraisal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya se hace cada punto o cada task, se marca para que ya quede grabado como se completó. ¿Ok? E incluso hubo uno que estaba como prioridad de hacerle seguimiento para asegurarnos que las condiciones del préstamo fueron clareadas. ¿Se dice clareadas? O cumplidas. Cumplidas, ¿ok? Y el Buyer Information Sheet que requiere la compañía de título. Hay veces te mandan un documento que tienes que llenar manualmente. Hay veces llenas la información en un sistema que se llama Quelia. Entonces ya vieron que sea un Transaction Coordinator ustedes pueden agregar todas las pautas del contrato y el sistema es el que le va a recordar. No tienen que estar recordándose ustedes, oyendo al teléfono y anotando, etcétera, etcétera. Ok, bueno, vamos a regresar aquí un momentico al flowchart. Nos quedamos en el paso número 8 de lo que son los tasks. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, Clariver, tú que haces tantas transacciones a la misma vez, esto es una herramienta poderosísima para que el sistema mantenga el control de las transacciones, no lo tengas que mantener tú. Y el sistema te va a alertar cuando tienes que hacer seguimiento en particular. Después está TC will prepare email. Congratulations, we are under contract. Es importante avisarles simultáneamente a todas las personas que forman parte de la transacción que estamos bajo contrato y presentarse ustedes mismos o si contratan a Marlene como Transaction Coordinator, ella se ocupa de hacer esto para ustedes, ¿ok? Y se le envía al cliente, ambos agentes, si hay dos agentes en la transacción, a la compañía de título que va a manejar la transacción y la compañía de hipoteca si es aplicable, junto con una copia del contrato totalmente ejecutado, los addendums del contrato pertinente y de paso se les incluye
el reporte del MLS si es que la propiedad la encontraron en el MLS. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque tenemos que tener en cuenta la comisión que nos vamos a ganar. Y la compañía de títulos debe proteger esa comisión el día de cierre, aparte de cobrarle al cliente los $495 que cobra la oficina como sales service fee por el manejo del expediente. Anoche tarde yo recibí por correo un ejemplo de esa carta, justo. Ok, se los voy a enseñar porque Marlene se lo está preparando a una de nuestras colegas que ha firmado su primer contrato. Vamos a buscar. Yo lo vi anoche bien tarde. Yo le dije, mira qué interesante, firmaron el contrato ayer mismo y ya mandaron la carta. ¿Dónde está? Míralo aquí, a las 7:51 de la tarde. Como puedes apreciar, ella le está enviando este correo a una persona aquí. Le ha incluido el contrato ejecutado completamente, ha incluido la información del listing y el addendum de Leadbase y el addendum de FHA, porque esto es un financiamiento de FHA. Con mucho gusto, yo les puedo enviar las personas que están aquí en línea el modelo de esta cartica para que la puedan implementar. Lo único que ustedes hacen es copiar el contenido de la cartica y llenar los renglones. Voy a abrir la pantalla, no creo que me deja. Así, aquí estoy. Se lo puse un poquitico más grande para que no tengan que usar las gafas como yo. Y uno da las felicitaciones, estamos bajo contrato y como estamos bajo contrato, indicándole a los clientes y a todas las personas que forman parte de la transacción que es nuestra prioridad en responder cualquier pregunta sobre la propiedad, sobre el vecindario, financiamiento y el proceso en general. Y presentarse que ustedes están aquí para ayudar que este proceso vaya eficientemente, ¿ok? Y comunicándose con todas las personas y destacando que esperamos poder cerrar la transacción en la fecha que designa el contrato. Y como su representante, ustedes le quieren comunicar a todo el mundo los particulares. Esto es una tablita que ustedes van a poder entrar la información automáticamente. No tienen que crear una tablita. Ya la tablita está ahí creada. Pueden borrar la información del contrato anterior y colocar la dirección, el precio, quién es el comprador, quién es el vendedor. Y indicar las fechas. Se firmó el contrato abril 29. Para 3 días después tienen que dar el depósito. Y a propósito, el 29 fue, ¿qué día? ¿El lunes? El lunes. Entonces, el primer día del contrato se empieza a contar al día siguiente. Así que el día 30 es el primer día. El día primero es el segundo día y mañana día 2 viene siendo el tercer día que hay que dar el depósito, pero este depósito tiene que estar ya en la compañía de título para esa fecha. Si van a hacer una transferencia bancaria, eso es prácticamente de un momento para otro, ¿ok? Si van a traer un cheque físico a la oficina, no se puede esperar hasta el día 2. Hay que traerlo el día primero porque la oficina necesita tiempo, ir al banco y hacer ese depósito. Y después, en este caso, hay un depósito adicional que ofrecieron y fue aceptado de $10,000. Se supone que el cliente debe aplicar para una hipoteca el día 6, pero si contamos los días, en realidad creo que era el día 5. ¿Por qué? Porque habla en el contrato que la persona debe aplicar formalmente en 5 días, pero el día 5 en este caso cae un domingo, entonces automáticamente pasa para el día lunes. Al igual que por lo visto pusieron 5 días de inspección. ¡Wow! Fueron bien agresivos porque normalmente se pone 7 días, 10 días. Entonces, para el lunes entrante, esa inspección tiene que estar finalizada y tienen que decidir si van a proceder o no.
Y por lo visto, el compromiso de préstamo también fue bien agresivo, que van a tener un compromiso de préstamo en aproximadamente 20 días, cuando usualmente son 30. Posiblemente haya que pedir una extensión, porque puede ser que tengan el compromiso de préstamo, pero hasta que no se clareen las condiciones, en realidad no hay una aprobación de préstamo. Hay un compromiso, pero no una aprobación para cerrar. Y la fecha de cierre se supone que tiene que ser el 28. Así que esta transacción hay que estar muy pila que todo se haga. Entonces, esto destaca que si nadie disputa estas fechas, las consideran válidas y hacen el énfasis que si las fechas están si las fechas se cumplen un fin de semana, un feriado legal, pasa al día siguiente con hora tope de 5 de la tarde. Y todos los contratos residencial se calculan en base de días de calendario, no días de negocio. Y aquí se destaca quién es la compañía de título y quién fue asignado en la compañía de título para manejar el caso, quién es el que va a dar el préstamo, el que tiene la representación de la propiedad, el buyer agent en este caso es nuestra colega Doris, y Marlene Reyes es la transaction coordinator. Y siempre me colocan a mí por si hay una pregunta, si no se pueden comunicar con Marlene o con Doris, siempre pueden sentirse libres a comunicarse conmigo y se adjunta, como dije anteriormente, el contrato de compra y venta más los addendums y el printout del MLS. Y una última observación. Voy a abrir este contrato rapidito, pero solo para mostrarles algo. En la página donde se destaca los addendums, si el contrato dice que el addendum de FHA, el addendum del appraisal y el addendum del lead base deben formar parte del contrato, hay que hacer esto al principio cuando se firma todo, porque si no, legalmente no tienes un contrato totalmente ejecutado. Si después más adelante se agregan otros addendums, no hay que incluirlo aquí, simplemente se agregan como addendums adicionales. ¿Ok? Quería hacerle esa observación. Ahora vamos a regresar al manejo. Fíjese todo lo que hay que hacer y es solo el comienzo de mandar este comunicado para informarle a todo el mundo. El Transaction Coordinator o ustedes va a asegurarse que el comprador entregue el depósito de escrow, sea un cheque personal, un cheque cajero o una transferencia bancaria. El Transaction Coordinator va a asegurarse de obtener la carta de escrow confirmando que ese depósito fue hecho de acuerdo al contrato y va a subir esa carta a DATLU, pero también se la debe enviar a los otros integrantes de la transacción para que quede esa constancia. No esperen que se lo pidan. Ustedes están al tanto del caso y se los van a mandar automáticamente para mostrar su profesionalismo. Marlene, hay un detallito. Y como no, Claribera, sí, adelante. hay un periodo de depósito, está fijado, por ejemplo, 3 días para el depósito. Imaginémonos que el último día es cuando se hace el depósito. Lo más probable es que yo no tenga el escrow ese día. Bueno, ahí donde está el detalle. Si se Eso es hace lo que ese quiero que me depósito ese ayude. día, hay que insistirle a la compañía de título que tienen que proveer el depósito de escrow de inmediato. Quiere decir que siempre cuando es el último día estoy corriendo el riesgo y estoy más Y por presionada. eso no se debe esperar al último día. Claro, Es decir, si claro. el contrato se firmó el lunes, ya el martes debes estar gestionando que te hagan ese depósito.
Sí, muy ¿Por qué? bien. Porque entonces da tiempo que ellos vayan a su banco o lo ordenen electrónicamente o vengan y entreguen un cheque en la oficina o ustedes vayan a recoger un cheque, pero después ustedes tienen que venir aquí para nosotros llevarlos al banco. Por ejemplo, si usan nuestra compañía de título preferido, lo pueden traer aquí a la oficina. No hay que ir a Title Logic en Doral. Ellos tienen un mensajero que les recoge todos los días. Y fíjate el servicio que provee Title Logic, que nosotros le tomamos una foto al cheque. Ellos mandan a la mensajera que venga a recoger el cheque, pero mientras tanto, con el hecho que nosotros lo tenemos en nuestra posesión, ellos emiten la carta en lo que va y viene, porque vamos a suponer si el cheque se entrega a la 1 de la tarde, en lo que la mensajera llega, recoge el cheque, se lo lleva de vuelta a Title Logic y ellos preparan la carta, puede ser esa misma tarde, porque tienen que ir al banco a depositarlo también, o puede ser a la mañana siguiente, pero es la constancia que tenemos ese depósito en nuestra posesión. Y la carta de escrow siempre va a decir sujeto a que ese cheque claree el banco. ¿Ok? So, de nuevo, no esperen hasta el tercer día. Empiecen a gestionar ese depósito de escrow al día siguiente que se firme el contrato para que dé tiempo prudente para que las personas puedan entregarlo y puedan cumplir con proveer esa carta de escrow que necesitamos. ¿Ok? Y que la carta tenga la fecha que se hizo antes de los 3 días, por ejemplo. Entonces, inmediatamente hay que gestionar la inspección. Siempre es una buena idea, estoy en el punto número 11, de pedir 2 o 3 cotizaciones de inspección para que el cliente pueda decidir con qué compañía quieren hacer la inspección. Porque si algo sucede, no queremos que el cliente regrese a nosotros y diga, pero ustedes fueron los que recomendaron esta compañía. No, nosotros le dimos un par de cotizaciones, 2 o 3 cotizaciones, y ustedes tomaron la decisión con cuál cotización ir. Y por supuesto, cuando ya decidan coordinar la inspección, la fecha, la hora, el acceso a la propiedad, si la propiedad está desocupada, confirmar si tiene utilidades, electricidad, agua para poder hacer esa inspección. Ustedes tienen que coordinar todo eso. Hace unos días estábamos haciendo unas inspecciones y la propiedad tenía una alarma, entonces había que notificar en el momento que llegaba la persona a la propiedad para que el listing agent llamara al dueño para que el dueño en forma electrónica por el teléfono quitara el acceso de la alarma. Entonces todo eso requiere mucha coordinación entre todos los integrantes de la transacción, ¿ok? Bueno, la mayoría de las compañías de inspección, estamos en el punto número 12, generan el reporte casi enseguida o el mismo día o a la mañana siguiente, que es lo bueno con la tecnología de hoy en día. Y ahí van a destacar si recomiendan que se hagan reparaciones o de repente se vaya a negociar créditos que se vayan a necesitar. De acuerdo a lo que surja, hay que redactar un addendum. El Transaction Coordinator lo va a hacer de acuerdo a las instrucciones que ustedes le den a ellos. De lo contrario, ustedes le tocarían redactar ese addendum para que quede documentado lo que acordaron. Hacer reparaciones X o dar un crédito en vez de hacer reparaciones, un crédito en la mesa de cierre y enviárselo a todo el mundo para que lo firmen. Entonces, cuando ese documento se firma, hay que hacer submit for review a la oficina, porque eso va a afectar, si es un crédito, por ejemplo, el precio de compra y venta. Al final, hay que enviárselo a la compañía de título para que todo el mundo esté consciente algo que cambió en el contrato, o que van a hacer unas reparaciones o que van a dar un crédito X. Ahora bien, seguimos por aquí. Si es aplicable, deben obtener la información del condominio o del Homeowners Association, si ese es el caso, la aplicación, las regulaciones, los reglamentos de la asociación,
el presupuesto aprobado. Y cuando uno lo recibe, y esto es una cortesía que estás haciendo con el cliente, lo puede hacer el Transaction Coordinator o si no, lo tendrían que hacer ustedes. Y cuando ya reciban toda esa información actualizada, y por favor, no se confíen en la información que puso el Listing Agent en el MLS. Ustedes deben averiguar cuál es la asociación y ustedes llamar a la asociación y averiguar detenidamente el proceso. Cuando ya tengan toda esa información, se lo comparten con el comprador o si ustedes representan al vendedor con el agente que representa al comprador, para que el comprador puede llenar la aplicación y empezar su proceso de aprobación. ¿Cierto? Ok, seguimos aquí. El Transaction Coordinator o ustedes van a llenar lo que se llama el Buyer Information Sheet. Ese Buyer Information Sheet va a tener toda la información que la compañía de título necesita para agilizar el traslado de la propiedad. Algunas compañías de título te piden esta información a través de un sistema que se llama Quelia y todo lo puedes ingresar al sistema y no hay que llenar un Buyer Information Sheet manualmente o tener que colocarlo en Datloop, asignar los renglones, llenar toda la información que están pidiendo. Si es aplicable, el Transaction Coordinator o ustedes tienen que hacer seguimiento con el prestamista, con el banco, para confirmar que en efecto ya el comprador aplicó formalmente antes de los 5 días, por ejemplo, para su préstamo. Ahora, todo esto ya vamos en punto número 15. Apenas estos son los primeros 3, 5 días del contrato. Mira cuántas cosas hay que estar al tanto. Imagínense que tengan 3 contratos a la misma vez. ¿Verdad, Claribel? Como hay veces Claribel está manejando 4 y 5 contratos a la misma vez. ¿Cómo mantiene el control de todos esos contratos? A través de Datloop, asignando los tasks. ¿Ok? Y seguimos aquí. Después el Transaction Coordinator debe hacer seguimiento con la compañía de título. Se supone que la compañía de título va a recibir lo que se llama el Title Commitment, que hay veces también le llaman Schedule A, en unos 5, 10 días después que el contrato se firme. Por lo general, la compañía de título cuando lo recibe te lo envía automáticamente, pero no te puedes confiar. A usted es el que le toca hacer seguimiento a ver si fue recibido y discutir con ellos cuando lo revisen si hay algo que pueda ser preocupante. Algo en el título que pone una nube en el título o alguna violación que está abierto, algún permiso que está abierto, algo que pueda entorpecer esta transacción. Y hay que fijarse de eso. Muchas compañías de título en la primera página ponen como especie de un resumen donde destacan áreas de preocupación. Y si es así, hay que discutir eso con la compañía de título, con el cliente, para ver cómo se va a resolver, si eso tiene solución, porque el que vende la casa es el que tiene que dar un título limpio. Entonces, ellos tienen que coordinar para resolver todas esas cosas antes del cierre. Si están financiando, el Transaction Coordinator o ustedes van a confirmar la fecha y la hora del appraisal, informarle al listing agent o al vendedor directamente para que den acceso a la propiedad. No se confíen que el banco se va a comunicar con ustedes si ustedes representan el comprador. Por lo general, el banco se va a comunicar con el listing agent para que dé acceso a la propiedad. Pero es importante, ya la appraisal se comunicó con ustedes, ya coordinó la hora y la fecha. Oh, mira, casualmente la appraisal me llamó para tener acceso a la propiedad. Necesitamos coordinar acceso a la propiedad este día con esta fecha y con esta hora. ¿Ok? Seguimos aquí. El siguiente punto es el Transaction Coordinator o ustedes tienen que hacer seguimiento 5 días después aproximadamente que hayan hecho el appraisal si ya el reporte fue emitido. Hoy en día
Hay veces se demora 5 días, hay veces se demora 10 días, pero es crucial porque necesitan ese appraisal para poder aprobar el préstamo, porque eso va a ser una de las condiciones. Y, perdón, disculpe, déjame tomar un poco de agua. Y cuando tengan ese reporte, se le debe dar al buyer's agent. No hay por qué compartir el appraisal con el vendedor, al menos que sea necesario. ¿En qué caso sería necesario compartir el reporte del appraisal? Bueno, por ejemplo, la propiedad se vendió en 525,000, pero el appraisal vino por solo 450,000. Hay un problema. La propiedad no valoró, ¿verdad, Daimara? Daimara, yo sé que me está escuchando porque tuvimos un caso así y eso pasa muy a menudo. Hay que comprobarle al vendedor que la propiedad no valoró, no la tasaron en ese valor y ahí es en el momento que hay que renegociar un precio nuevo o hay que regresar al banco para cuestionar por qué usaron los comparables que usaron y hay que brindarles al banco unos comparables que consideramos más semejantes, aunque es a la discreción absoluta del banco si acepta o no acepta. Y es un poco difícil que el banco o el appraisal acceda a que se equivocaron. O van a, por ejemplo, dar una justificación de por qué usaron esos comparables y no pueden tomar en cuenta lo que nosotros hemos identificado. ¿Ok? Y recuérdese que una tasación de una propiedad es un arte, no es una ciencia. Entonces, si usted le da esa tarea a 5 appraisers, todos vamos a venir con distintos resultados. Y nos tenemos que basar en eso. Es cuestión de que el comprador y el vendedor quieran negociar para llegar a un acuerdo que sea justo para cada lado. ¿Comprende? Ok, vamos al punto número 19. El Transaction Coordinator o ustedes debe hacer seguimiento con la compañía de título para averiguar si el lien search fue recibido. Muchas veces los lien searches llegan después que el periodo de inspección ha vencido, pero hay una cláusula automática en todos nuestros contratos bajo additional terms que indica que cualquier violación, permiso abierto, multa que pueda existir y que salga a relucir en el lien search, el vendedor tiene que cerrar todo eso para poder entregar un título limpio. Y cualquier preocupación que salga a relucir en el lien search, hay que hablarlo con el otro lado de la transacción para que se resuelva, porque si no el banco no va a dar la autorización ni la compañía de título de cerrar esa transacción. ¿Ok? Incluso hemos visto casos de permisos abiertos que no los cerraron, entonces llega el día del cierre y todavía están gestionando con la ciudad o con el condado. En ese caso se han hecho recomendaciones de aguantar un dinero en escrow que sea prudente para asegurarse que lleguen a cerrar esos permisos abiertos y si no logran hacerlo, ese dinero pasaría al comprador para que ese comprador tenga el dinero para poder cerrar esos permisos. Pero ya eso es un tema un poco delicado que muchas veces hay que discutirlo entre el vendedor, el comprador, incluso la compañía de título y los abogados de la compañía de título que nos den sus recomendaciones de cómo se debe proceder. Pero sí, los lien searches por lo general se demoran un poquitico más y tienen que ver la página de resumen, porque la página de resumen va a destacar cualquier cosa que sea de preocupación. ¿Ok? No se confíen, sí, recibimos el reporte y lo voy a guardar en Datloop. No, hay que detallar ese lien search y ver si hay algún problema que trajeron a relucir. Ok, seguimos en el punto número 20. Si hay un financiamiento, el Transaction Coordinator o ustedes deben hacer seguimiento con el banco 5 días
antes que se supone que deben dar la aprobación del préstamo, para determinar el estatus, dónde están en ese proceso. Si va a haber una demora, se estima que va a haber una demora, hay que discutirlo con el que representa el comprador. Y si es necesario, hay que redactar un addendum con una extensión al loan approval. Y se prepara ese addendum, se obtiene la firma de ambos lados y el Transaction Coordinator TC o ustedes tienen que enviárselo al banco y a la compañía de título. Hay veces cuando estamos pidiendo una extensión, el que representa al vendedor no está de acuerdo o el vendedor no esté de acuerdo de por sí. Yo les recomiendo altamente que el prestamista sea el que le explique el por qué necesitan una extensión. Si hablan con el prestamista o reciben un correo del prestamista, que es el que está procesando la transacción, la explicación de ellos va a tener mucho peso porque son ellos los que tienen, no la traba, pero necesitan más tiempo. Y es mejor que lo escuchen directamente del banco y no de ustedes. ¿Ok? Ahora, en el punto 21 aquí, once loan commitment is received, TC will discuss with buyer's agent if an extension to loan approval date is needed to clear conditions. So, le dan un compromiso de préstamo, pero eso no es una aprobación, etcétera. Ponla en la de abajo. Perdón, que la computadora se me está quedando sin batería y creo que es que no estamos conectados en el de abajo. Seguimos aquí. En otras palabras, ok, ya regresó la luz otra vez de nuevo. Aunque tengas ese compromiso de préstamo, casi en todas las ocasiones vas a recibir una lista de condiciones que hay que cumplir. Hay que clarear, como decimos, pero cumplir. Eso puede demorar otros 5 días, otros 10 días, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pedir esa extensión, porque en realidad no tienes loan approval. Mira cómo lo pusimos aquí. All conditions must be clear prior to loan approval date. Entonces, ese addendum puede indicar que piden una extensión al loan approval date para clear conditions, para clarear condiciones. Y esa fecha es sagrada. Si esa fecha la dejan pasar para efectos del contrato, ya el término de financiamiento no está en vigor y ya consideran la transacción en efectivo. Y si el cliente después le niegan el préstamo por alguna razón y no vienen a la mesa de cierre, han puesto en juego su depósito. Y muchas veces son depósitos de 5,000, 10,000, 15,000, imagínense ustedes. Seguimos por aquí. Entonces, el Transaction Coordinator o ustedes deben hacer seguimiento a la compañía de título para confirmar si han recibido lo que se llama el Staple Letter de la asociación, si es que hay una asociación. También existe, a propósito, un Staple Letter que se consigue del inquilino, si hay un inquilino en la propiedad, en donde el depósito y las condiciones del contrato de arrendamiento del inquilino traspasa al nuevo dueño. Entonces, deben estar bien claros qué tipo de staple letter se va a necesitar. Puede ser que se necesite 2, uno de la compañía, de la asociación y otro del inquilino que vive en la propiedad, porque los contratos de los inquilinos son sagrados y eso no se pueden cancelar, hay que respetarlos. ¿Capiche? Vamos al punto número 23. El Transaction Coordinator o ustedes debe hacerle seguimiento al comprador para confirmar si la aprobación de la asociación fue dada. Si hay algún retraso, si hay algún problema,
Si requiere, por ejemplo, encima de la para que le den la aprobación, una entrevista personal, que a veces requiere la junta directiva de la asociación. Y de esa manera tienes que coordinar esa entrevista con la asociación o que el comprador coordine asistir a esa entrevista. A veces son entrevistas personales. Hay ocasiones en que las entrevistas pueden ser por Zoom, pero hay que mantener el control de eso para que el comprador no abandone o no se relaje. No, ya no tengo que hacer nada. No, todos tenemos que cooperar en equipo. Punto número 24. El Transaction Coordinator o ustedes le tiene que recordar al comprador que hay que comprar seguro para la casa, dependiendo el seguro que se le requiere. El Transaction Coordinator o ustedes le va a ofrecer enviarle 2 compañías con quien nosotros hacemos negocio para comparar las tarifas. Pero ¿sabes qué? Es una buena idea que ustedes tomen la iniciativa y busquen esa cotización de antemano y se lo ofrezcan al cliente como un servicio agregado. Es un valor agregado. Ustedes son los profesionales, ustedes son los que conocen la industria, ustedes son los que tienen las conexiones y imagínense que le brinden esas cotizaciones, aunque ellos vayan y busquen una por cuenta propia, pero de esa manera ven que ustedes están tomando interés en su transacción y tomaron esa iniciativa. Y le diré que de 8 de 10 veces, por lo general, se van con las compañías que nosotros hemos usado anteriormente. Si es un homeowners insurance, es un tipo de seguro. Si es una asociación, es otro tipo de seguro, porque los condominios, por ejemplo, tienen su propia cobertura. Entonces, solo hay que buscar una cotización para contenido y liabilidad, no para estructura. ¿Ok? En una casa tienen que obtener seguro para todo y les diré que cuando pidan la cotización a la compañía de seguro es imprescindible que le envíen la información del MLS, la información de los récords públicos y de paso el reporte de inspección, porque parte del reporte de inspección es una cosa que se llama 4-point inspection y wind mitigation. Esos son los 2 reportes que la compañía de seguro necesita para poder dar una cotización, porque el 4-point inspection cubre los puntos más importantes de la casa: el techo, la electricidad, la plomería y, termita. Son esos 4. Techo, estructura, electricidad y plomería, perdón. Esos son los 4 puntos. Si estoy mal, por favor, alguien corrígeme, pero tengo entendido que ese reporte normalmente lo hacen junto con la inspección general. Y el wind mitigation es para determinar si va a necesitar seguro de contra huracán, ¿ok? También más adelante, cuando se haga el survey, se va a determinar si la propiedad está en una área de inundación y va a necesitar también un seguro para inundación. ¿Ok? Ahora, punto 25, el punto mágico. Cuando ya el banco le dé Clear to Close, CTC, ese es el día más feliz, aparte del día del cierre que cobramos la comisión que nosotros tenemos. Ya ahí es cuestión de ir a la mesa de cierre para cerrar la transacción. Cuando se obtiene Clear to Close, CTC, creo que Daimara en la mañana de hoy le dieron un CTC, estaba que bailaba, ¿ok? El Transaction Coordinator o ustedes debe hacer seguimiento con la compañía de título para recibir lo que se llama el Closing Disclosure, le dicen CD. El closing disclosure es lo primero que la compañía de título en conjunto con el banco tienen que balancear lo que van a pagar en la mesa de cierre, todos los gastos de cierre. Y por ley el comprador tiene que
recibirlo, firmar que lo recibieron y le dan 3 días al comprador que lo revise y esté seguro que está de acuerdo a cómo le cotizaron inicialmente el banco bajo un disclosure que se llama loan estimate. En el closing disclosure, en la columna del lado izquierdo, está el estimado que se cotizó al principio y en el lado derecho están los números finales. Y el cliente puede comparar lo que me cotizaron inicialmente a lo que de verdad voy a tener que pagar para estar seguro que está de acuerdo a lo que le cotizaron. Si fue un poquitico más o incluso si fue a favor de ellos y un poco menos. ¿Ok? Y si es una transacción en efectivo, solamente el Alta Settlement Statement. So, primero viene el Closing Disclosure y cuando ya esto es aceptado, preparan el Alta Settlement Statement preliminario. Y en ese Alta Settlement Statement preliminario, de parte nuestra, hay que confirmar que la comisión está detallada correctamente y que aparece el Sales Service Fee que va a tener que pagar el comprador en la mesa de cierre, porque si ustedes no colectan el Sales Service Fee de los $495, se les tendrá que deducir de su comisión. El banco puede revisar ese documento con el comprador si el comprador tiene preguntas con relación a los cargos del banco. La compañía de título también puede revisar esos cargos con el comprador antes de llegar a la mesa de cierre. Porque ya cuando llegan a la mesa de cierre prácticamente ya todo está acordado. Así que si van a cuestionar algún cargo se debe hacer en ese momento antes de llegar a la mesa de cierre. ¿Ok? Bueno, punto 26. El Transaction Coordinator o ustedes deben recordarle al vendedor o al comprador de desconectar o transferir las utilidades para que sea el día del cierre. Imagínense que el vendedor desconecte la electricidad y el agua y ustedes entran a la propiedad un día sábado. Van a estar sin electricidad y sin agua hasta el lunes. Entonces, todo esto se debe gestionar anterior. Se supone que el vendedor es el que llama primero para poner una orden de desconectar los servicios y después el comprador pone su orden para asumir la responsabilidad de las utilidades a partir del día de cierre. ¿Okay? El Transaction Coordinator o ustedes debe confirmar con el representante del comprador cuándo pueden hacer el walkthrough. Ahora, el propósito del walkthrough no es para hacer una inspección nueva. El propósito del walkthrough es para confirmar que todo lo que estaba en la casa, el día que vieron la casa, el día de la inspección, sigue ahí. El refrigerador, la lavadora secadora, las lámparas, si iban a dejar un jacuzzi en el patio, si iban a dejar, por ejemplo, a ver, un utility shed, si iban a dejar unos muebles que acordaron en la venta. Ese es el propósito del walkthrough. Y las personas que asistan al walkthrough deben ser los compradores. Si es posible, todos los compradores. Yo he tenido casos que, por ejemplo, la esposa está trabajando y el esposo va al walkthrough y no se dio cuenta que faltaba algo, ¿ok? O viceversa, porque eso puede ser un problema después del día del cierre. Si es una casa que acaban de remodelar y el día que ustedes vieron la casa no tenían los appliances, los electrodomésticos, entonces hay que asegurar que lo colocaron. Yo tuve un caso muy curioso hace unos años atrás, que era una casa recién remodelada, no tenían los electrodomésticos y el día del walkthrough habían puesto el refrigerador, la estufa, el microondas y la lavadora de platos, pero no estaba la lavadora de ropa y la secadora. Y yo llamo al representante, mira, van a poner por fin la lavadora y la secadora porque acabamos de hacer el walkthrough y no está ahí. Y me dice el
el listing agent, no, nosotros no estamos incluyendo la lavadora y la secadora. Y yo, no. Yo le dije, pues en mi contrato yo puse lavadora y secadora y usted me lo firmó. ¿Sabes qué? Tuvieron que buscar una lavadora secadora. Bueno, no, al final no pudieron poner una lavadora y secadora tan rápido porque era en el medio de la pandemia y todas las entregas estaban atrasadas. Me tuvieron que dar, creo que fue un crédito de $1,200, $1,500 para que entonces el comprador fuera a poner la lavadora y la secadora, ir a comprarla. Por eso cuando escriben un contrato es muy importante. Si incluye lavadora y secadora, ustedes lo tienen que poner en el contrato como tal. No se confíen en el párrafo que habla sobre los electrodomésticos, porque ahí no está la lavadora y la secadora, porque no todas las propiedades tienen lavadora y secadora. Pero bueno, en el walkthrough, el cliente debe firmar el formato. Puede firmar en forma manual y ustedes subirlo a Datloop, o lo pueden firmar a través de su aplicación de Datloop digitalmente en ese instante. Y muchas personas me dicen, ¿es necesario hacer un walkthrough? No es obligatorio en una venta, pero yo se los recomiendo porque no queremos que nada pase después del cierre que vayan a venir a reclamarnos. En una renta es obligatorio porque esa es la única forma que sabemos que tomaron posesión. En el walkthrough de una venta es importante porque demuestra que ellos vieron la propiedad y que no había problema, entonces no hay razón por la cual no se deben aparecer en la mesa del cierre. ¿Entienden? Ok, seguimos aquí. Antes del cierre, el Transaction Coordinator o ustedes tienen que confirmar con el Buyer's Agent o el Seller's Agent, quien sea el otro lado, más bien, quién va a entregar las llaves al comprador después del cierre. Y les cuento que las llaves deben estar entregadas en el momento que se ha hecho lo que se llama el funding. En otras palabras, que la compañía de título haya recibido los fondos. En el momento que la compañía de título ha recibido los fondos en su cuenta bancaria, aunque no hayan emitido las transferencias bancarias para el vendedor de su ganancia, ya estamos obligados por ley a entregar esas llaves. Entonces no quieres ese último día, ¿dónde están las llaves? ¿Por qué no trajeron las llaves? ¿Cómo que no le pueden entregar las llaves? El comprador está con el camión de la mudanza enfrente de la casa. Comprende, todo eso hay que coordinarlo de antemano. Seguimos acá. El Transaction Coordinator o ustedes van a recordarle a la gente de tener un detalle con el cliente, un regalo de cierre, puede ser una botella de vino, no sé, puede ser un gift card a Home Depot, algo que demuestre, puede ser una cesta bonita que manden a ordenar en agradecimiento por el negocio que nos acaban de brindar. De nuevo, la idea es que el cliente se vaya contento y el día de mañana nos pueda referir otras personas y que puedan hablar. No tienes idea qué profesional ha sido este agente con nosotros. Incluso yo no lo puse aquí y quizás lo tenga que agregar, pedirles que hagan un review en Google de los servicios de ustedes. Punto número 30. El Transaction Coordinator o ustedes debes hacerle seguimiento a la compañía de título para asegurarse que las instrucciones para la transferencia bancaria fueron emitidas para saber dónde van a mandar los fondos para que el comprador pueda cerrar. El comprador puede hacer, tenemos a alguien que necesito que haga un mute, porfa, Sonia. Un mute, vamos a hacer un mute. Ok, bueno, perdón. Vamos a seguir aquí. Entonces, el día del cierre, lo más probable que el comprador tiene que ir al banco a ordenar esa transferencia bancaria. Por favor, asegúrense que el comprador haya hablado con la compañía de título y haya validado la información del banco, el número de routing, el número de cuenta verbalmente con el representante de la compañía de título para que envíen la transferencia bancaria a la cuenta correcta y no se vaya a perder. ¿Ok?
Y es muy importante que esto se haga. Y como la compañía de título es el responsable para cerrar y enviar los fondos y recibir los fondos de parte del comprador, que sea la responsabilidad de ellos de validar la información de la cuenta bancaria. ¿Ok? Entonces, punto 31, el Transaction Coordinator o ustedes tendrán que confirmar y coordinar el día y la hora del cierre con todo el mundo, con el comprador, vendedor, etcétera, etcétera, los representantes. Y es buena idea siempre de estar presente. No se confíen en un cierre. Cualquier cosa puede pasar en un cierre, que se cae la transacción. Si ustedes no están ahí, se involucran a solucionar cualquier problema que pueda salir a relucir. Ya casi terminamos, ¿ok? Pero fíjese que yo estoy dictando este curso en cuestión de 1 hora y media, ¿verdad? Imagínense cuántos días ustedes necesitan dedicarle, y estamos hablando de un solo contrato. Imagínense cuando ustedes tengan 2 y 3 contratos a la misma vez. Alguien como Claribel que maneja 4 y 5 contratos a la misma vez. Hay que ser sumamente organizado para seguir las pautas de un contrato y no tener problemas. Ok, entonces, después del cierre, el Transaction Coordinator o ustedes deben hacer un seguimiento con la compañía de título para obtener copias del Executed Alta Settlement Statement y el Warranty Deed para dárselo al comprador, pero también para enviarlo a la oficina, porque no tenemos manera de saber que la transacción cerró. Y hay que subir a Datloop el Fully Executed Alta Settlement Statement. Ahora, el Fully Executed Alta Settlement Statement en la misma página puede firmar el vendedor y puede firmar el comprador. Si el vendedor y el comprador no firman el mismo documento, puede ser firmado en lo que se llama counterparts. Quiere decir que el comprador vino y firmó a las 10 de la mañana todos sus documentos, pero después el comprador vino a las 2 de la tarde y firmó otra copia de los documentos. Entonces hay que asegurarse que estén ambas firmas. Sin eso, la oficina no le puede procesar su transacción. Y a propósito, todas estas transacciones tienen que estar en nuestra posesión y los fondos de la comisión en nuestra cuenta miércoles a las 12 del día, toda la semana, para entonces ustedes poder recibir su depósito directo el viernes. De lo contrario, hay que esperar hasta el siguiente viernes para cobrar su comisión. Pero si hacen el cierre con nuestra compañía de título, con Title Logic, van a recibir su comisión ahí mismo en la mesa del cierre, sea que les den un cheque físico o sea que les hagan una transferencia bancaria directa a su cuenta. Y la parte que le pertenece a Canvas, ellos se ocupan de enviárselo a Canvas Real Estate. Ahora, esto sucede siempre y cuando el banco ha hecho lo que se llama el funding, a disburse, ¿ok? Y hay bancos que obliga a la compañía de título a mandar todos los documentos por correo electrónico y hay otros bancos que esperan que reciban el paquete de FedEx en su posesión con todos los documentos firmados en forma original antes de mandar el funding. Hay otras compañías, hay otros bancos que mandan el funding el día del cierre y la compañía de títulos no le puede dar el release y hacer el desembolso hasta que todos los papeles estén firmados, notarizados, etcétera, etcétera. Ya después del cierre y que todo el mundo está feliz, el Transaction Coordinator o ustedes debe preparar un detallito, un mensaje de agradecimiento. Hoy en día estamos que si en redes sociales, que si posteamos algo, eso está muy bonito. Puedes poner un video entregándole su regalo de cierre, por ejemplo, una cesta preciosa. Puede poner un testimonio, pueden poner un review.
pero el detallito de enviarles a su casa nueva una tarjeta de agradecimiento personal, que cuando reciban el correo vean que es una tarjeta de agradecimiento, de gracias, en vez de una cuenta. Eso es un detallazo, vamos a decir, ¿ok? Esa pequeña atención para que el cliente ese no se olvide de ustedes. Y por supuesto, desde que empezaron a trabajar con ese cliente, está de más decirle que deben tener esa persona en su base de datos. Porque al principio eso era un prospecto, después era un cliente que estabas atendiendo y ahora es un cliente del pasado. Y ese cliente en su base de datos se le debe asignar una campaña digital para que nunca se olviden de usted, para que siempre los tengan presente, para que la campaña digital, por ejemplo, los felicite en el primer aniversario de haber cerrado su casa, los felicite en el cumpleaños de la persona o personas, los felicite en un día feriado y mantenga ese contacto, porque en algún momento esa persona va a querer vender, comprar, rentar o invertir, o se va a recordar de ustedes porque tiene un vecino, porque tiene un primo. Y eso es lo más importante. Y les digo que a mí me pasó cuando el mercado colapsó en el 2008, que estábamos tratando de sobrevivir en ese tiempo. Yo no mantuve contacto con mis clientes y yo tuve ocasiones que cuando me tropecé con la persona o me tocó hablar con la persona, en más de una ocasión me dijeron, ay, pero yo no sabía que tú seguías vendiendo, yo no sabía que tú seguías en bienes raíces. Y a esa altura yo llevaba 10 años en la industria. Así que no se pueden confiar, ¿ok? Ahora, de la misma manera que usted le va a mandar un mensajito a su comprador, por ejemplo, si es el caso, ¿ok? Debe también enviar un agradecimiento, aunque sea por correo electrónico, al otro agente con quien ustedes colaboraron, porque nosotros nos llaman cooperating brokers y es bueno mantener buenas relaciones con ese otro broker, porque el mundo es muy pequeño y los caminos nos van a cruzar una vez más. Y imagínate poder hacer una segunda, una tercera transacción y que ese agente nos tenga en cuenta a nosotros como una compañía profesional. Y siempre vamos a querer lidiar con personas que son profesionales y que son atentas y tener una transacción que todo el mundo sale con una sonrisa en la boca. Ahora, si la propiedad vendida es nuestro listing, el Transaction Coordinator o ustedes deben asegurarse de que se remuevan cualquier letrero que esté en la propiedad, si está una caja supraelectrónica o cualquier otro lockbox y cualquier material de marketing de la propiedad. Y por supuesto, está de más decir que si el listing es nuestro, avisarle a la oficina para que cerremos esa transacción y le demos crédito al agente que procuró el comprador. Marlene, Entonces, imagínense. un detallito ahí, por Sí. favor. Ujú. Imaginémonos que la transacción cerró ayer, Ajá. que yo todavía no estoy lista para enviarle los documentos finales del cierre porque alguno que otro me falta por una firmita y demás. Yo no tengo que esperar a eso para No, informarles a ustedes, ¿verdad? no necesariamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedes mandar una notica en Loop indicando esta transacción cerró ayer, día 30. Estamos a la espera de los documentos. Por favor, actualice el MLS que ya cerró, porque nosotros podemos ir al contrato y al transaction checklist y nosotros vemos quién fue el agente que cerró, que trajo ese comprador. Eh, Yo sé que podemos esperar, pero siempre es bueno poder cerrarlo en el MLS lo antes posible. Y te explico por qué. Número uno, le estás dando el crédito inmediato al agente que trajo el cliente, el comprador.
Pero de paso, hay otros agentes en el área que están vendiendo casa, que quizás están vigilando esa casa, porque esa casa estaba en 475,000 y los comparables no le daban. Y eso puede ser una venta que pueda ayudar un colega nuestro a cerrar su transacción, porque ya está grabado en récord público o ya podemos dar una constancia de que ese cierre ocurrió. Y yo sé que es como una cortesía a los colegas de la industria, pero muchas veces cuando yo estoy corriendo comparables o cuando tengo una dificultad que los números no me cuadran, yo acostumbro llamar a los agentes que tienen una propiedad active with contract y pending. Y yo trato de averiguar si por fin esa transacción va a cerrar en la fecha que ellos han dicho. Y ellos no te pueden decir en cuánto se vendió la propiedad, pero muchas veces te pueden compartir si la propiedad valoró. Y han habido ocasiones que me han dicho el appraisal en top por X cantidad. La propiedad valoró. Eso no quiere decir que al final de la jornada la propiedad se vendió, vamos a decir, en 475. Quizás la propiedad se vendió en 480 o quizás la propiedad se vendió en 470, pero llegaron a un acuerdo y hubo una contribución y dieron un crédito, etcétera, etcétera. Si puedes hacerlo, perfecto, pero por lo general en las primeras 24 horas después del cierre, esa información la compañía de título te la puede proveer. Si tú quieres esperar, pero por favor, nosotros lo hacemos automáticamente, pero recuérdate, somos humanos. Puede ser que se nos olvide, ¿ok? Y es como reforzar, por favor recuerden que esto es un listing nuestro y cerrarlo adecuadamente en el MLS. Y les diré que Carolina los va a llamar posiblemente porque en el MLS cuando estamos cerrando una transacción, pregunta si el comprador es de los Estados Unidos o si es extranjero, si hubo una contribución. Hay veces lo podemos ver en los addendums, pero hay veces no estamos al tanto si el vendedor dio alguna concesión, alguna contribución. Y es importante porque si cerraron convencional, pero dieron un crédito de $10,000, quiere decir que la propiedad en realidad valoró $10,000 menos. Y eso lo utilizan los appraisals cuando están haciendo las tasaciones de las propiedades. Ellos miran todas esas cosas. Entonces, la información correcta debe estar reflejada para ayudar futuras transacciones. ¿Ok? Bueno, se van a dar cuenta que yo hablé mucho del Transaction Coordinator porque yo creo completamente en que es un servicio que vale la pena. Pero también a la misma vez, donde dice TC en este flowchart, pongan el nombre suyo y evalúen si vale la pena ustedes hacer todo este proceso o contratar un profesional que lo haga para ustedes. Si es la primera transacción que ustedes van a hacer, les digo que 150%. ¿Por qué? Porque ustedes no saben, no se van a recordar, se les van a olvidar y nunca pueden poner en juego ese depósito de ese cliente y ese contrato. Porque lo difícil es, del momento que se firma el contrato, llevar esa transacción a la mesa de cierre. Esos 30, 45 días son crucial. Lo interesante del Transaction Coordinator en nuestra oficina, ¿ok? Ella cobra $350 por hacer una transacción sencilla. Una transacción dúo, doble, es si ustedes tienen el listing y también consiguieron el comprador. Imagínate, tienen que atender los dos lados. Y eso no se le cobra hasta después del cierre. La oficina le manda a ustedes una factura y ustedes lo pagan a través de la cuenta nuestra de PayPal y estoy haciendo arreglos para que lo puedan pagar a través de Zelle directamente a la oficina y nosotros le pagamos al Transaction Coordinator. ¿Ok? Pero no solo le van a quitar un peso de arriba, el Transaction Coordinator va a copiarlo a ustedes en todas las comunicaciones para que ustedes vean el proceso. Y después de esa primera transacción, ustedes van a llegar a una determinación si
¿vale la pena yo hacer esto? Ya aprendí, ya no me hace falta el Transaction Coordinator o wow, la ayuda fue sumamente valiosa y vale la pena pagar esos $350, porque recuérdese que eso es un gasto de negocio que ustedes van a poder deducir a fin de año, pero así le va a abrir el camino para buscar más clientes y no estar atareado como una administradora o como un asistente personal.